Bienvenidos a mi defensa del trabajo de final de grado. Me llamo Héctor Maturana y hoy les presentaré el TFG titulado Estudio del despliegue de una flota de aeronaves para extinción de incendios, que se centrará en el territorio del País Vasco. Los contenidos de esta presentación son una compactación de los elementos principales que conforman el report, de aquí que su aspecto sea muy parecido, pero los contenidos sean resumidos. Empezamos por tanto con los objetivos de este estudio. Como el propio título indica, este proyecto se centrará fundamentalmente en dos aspectos: la selección de las aeronaves de extinción de incendios óptimas para el territorio vasco y la determinación de las bases desde las cuales se desplegarán dichas unidades. Cabe destacar que este estudio se centrará en las aeronaves que atacan de forma directa al fuego, quedando excluido otro tipo de roles. También es importante aclarar que no solo se ofrecerán las bases de despliegue, sino el número de unidades asignadas a cada uno de estos puntos. ¿Cuál es, sin embargo, el interés de este estudio? Desde hace años, muchas comunidades autónomas del territorio español han combinado medios terrestres con medios aéreos, ya que ambos se complementan y permiten una extinción más eficiente del fuego. El hecho de no requerir, por norma, este tipo de unidades ha causado que ciertas comunidades autónomas dependan o se apoyen en las flotas de Magrama o el Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas. Estos medios alternativos, sin embargo, se distribuyen por la península en función de las previsiones de incendios y no siempre resultan viables a causa de su baja disponibilidad. El País Vasco es una de estas comunidades sin flota aérea de extinción de incendios, caso especialmente sensible si consideramos que la región tiene dos agravantes adicionales que se suman a la baja disponibilidad de las unidades anteriores. El primero y más notorio de los factores es su compleja orografía, especialmente en la variante oceánica, la cual dificulta el acceso por tierra a ciertas zonas. Otro de los factores relevantes es el riesgo de incendio, que se ve condicionado por la elevada presencia de masas forestales presentes en la región. A partir del Plan Especial de Emergencias de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma Vasca, es posible obtener un mapa de riesgo local de la región, en donde se puede observar que las zonas más críticas se encuentran alejadas, en lo que se podría denominar los vértices de un triángulo imaginario. La no concentración de estos puntos es, de por sí, un caso bastante crítico. Aún con los factores agravantes, el País Vasco ha conseguido reducir el área quemada anual hasta las 200 hectáreas gracias a su extensa red de bases con medios terrestres. Sin embargo, la elevada movilidad de los medios aéreos, junto con su capacidad para acceder a posiciones remotas, podrían llegar a reducir este área quemada anual. Es por esto último que el estudio resulta interesante, pues puede servir como un primer acercamiento hacia esta cuestión y sentar las bases de una hipotética futura flota autonómica. Para plantear siquiera esta posibilidad se debe primero establecer qué vehículos conformarían dicha flota. El primer paso para seleccionar los vehículos óptimos para el País Vasco era la creación de un listado de candidatos sobre los cuales se realizarían las comparativas pertinentes. Aunque es cierto que en el mercado actual han aparecido últimamente UAVs y Airpass, se ha preferido orientar el estudio hacia una obtención de una solución más conservadora pero también fiable. En consecuencia, se consideraron vehículos del tipo avión cisterna con ala fija y recarga en tierra, o air tanker, avión anfibio y helicóptero, los cuales están desarrollando o podrían desarrollar tareas de extinción de incendios. Dadas las diferencias de prestaciones existentes entre los vehículos, se consideró adecuado agrupar los candidatos en función de la tipología de aeronave según fueran air tankers, anfibios o helicópteros, y tras observar que dentro de los mismos grupos no tenía sentido comparar ciertos vehículos a causa de sus capacidades altamente diferentes, se realizó una segunda división en categorías más delimitantes basadas en la capacidad de transporte de agua en litros de cada uno de los vehículos. Como muchos modelos de helicópteros estaban planteados para ser multifuncionales, no disponen de depósitos internos al uso, y esta capacidad se consideró en base al Seiban Bucket de mayor capacidad compatible con esos vehículos. El elevado número de candidatos para cada categoría, junto con las particularidades de cada modelo concreto, dificultaban enormemente la selección directa de las aeronaves óptimas. Es por ello que se realizó un paso intermedio, y eso fue la selección de los candidatos óptimos o el vehículo más favorable de cada categoría. Este proceso se realizó por medio de la selección basada en los modelos OWA y PRES, los cuales se fundamentan en la comparación de ciertos parámetros técnicos cuantificables, en este caso los valores de performance de los aparatos, y un conjunto de pesos que se le da a cada uno de estos criterios de evaluación. En base a estos inputs, los modelos realizan una selección de candidatos óptimos dotando cada alternativa de una nota, siendo el vehículo mejor puntuado el que nos interesará.
Esto permitió reducir la lista operativa de cerca de 42 alternativas a tan solo 8 opciones. A causa de las evidentes diferencias entre los grupos, no fue posible extraer los vehículos óptimos para el País Vasco con un nuevo proceso UAPRES, pues no tiene sentido poner una comparación a ciegas un avión, un helicóptero y un anfibio. En consecuencia, el proceso de eliminación final se fundamentó en otros criterios. Aun ser cierto que las precipitaciones son abundantes en el territorio del País Vasco, este agua tiende a formar ríos con una velocidad relativamente alta a causa de las pendientes presentes en el terreno anteriormente descrito. La escasa acumulación de recursos hídricos en forma de embalses lo suficientemente grandes como para permitir el scooping de las unidades anfibias ocasionó que estas categorías perdieran parte de su interés inicial. Basándonos en el mapa, solo una pequeña región cerca de Vitoria permitiría realizar operaciones de rellenado del depósito, pudiendo incluir embalses adicionales fuera del territorio autonómico. Por lo que respecta al mar, el oleaje de la costa fue estudiado y se percibió que de forma esporádica se podían producir situaciones que imposibilitarían la utilización de este tipo de recursos al superar el 1,3 metros de altura de ola. Otro factor que era necesario analizar era la infraestructura aeroportuaria de la región. Por lo que respecta a aeropuertos representados en rosa y a los campos de vuelo representados en verde en la imagen, se pueden extraer distintas conclusiones. Por un lado, los aeropuertos controlados por Aena tienen un flujo de vuelos comerciales considerables, con excepción de Foronda, con máximas sobre todo en la época de verano, época en la que también se registrará el mayor número de incendios. La incorporación de los vehículos con un retorno a base frecuente podrían ocasionar que el reabastecimiento en tierra condicionase y perjudicara los vuelos comerciales presentes en este tipo de lugares. Con la intención de solventar este problema se consideró los campos de vuelo, aunque pronto se desestimó esta opción a causa de los pocos servicios que ofrecían y sobre todo a causa del estado de las pistas, que resultaban cortas y en la mayoría de los casos no estaban correctamente mantenidas. Por otro lado, las pistas disponibles en los aeropuertos de Aena también limitaban el despliegue de ciertos vehículos, como por ejemplo el Air Tanker pesado, que solo se podía desplegar desde Foronda. En referencia a los helipuertos, un estudio preliminar identificó distintos lugares de despliegue que podían resultar adecuados para los modelos ligeros y medios, estando muchos de ellos presentes dentro de parques de bomberos. Esta situación favorable no se conseguía, sin embargo, con el helicóptero pesado, que solo era compatible con el helipuerto de Sondica. Tras realizar un estudio del coste de los distintos agentes extintores usados en las operaciones aéreas, se llegó a la conclusión que, por su coste y versatilidad, resultaba más razonable centrar la flota en la utilización de agua como principal agente extintor. Este factor restaba puntos a los vehículos de carga en tierra, que tendrían mucha relevancia si se operara mayormente con retardantes. Por otro lado, tras observar el coste de los distintos candidatos, se concluyó que las unidades pesadas eran poco atractivas por el hecho de que eran igual o más caras que múltiples unidades ligeras o medias. Tener una disposición de mayor número de unidades era favorable, en tanto que permitía cubrir más focos en el mismo tiempo o atacar múltiples puntos del mismo incendio. Juntando todas las consideraciones anteriores, se llegó a la conclusión que el vehículo óptimo para el territorio del País Vasco era el helicóptero medio, representado por el AgustaWestland AW119 Koala. Este vehículo tendría acceso a un mayor número de fuentes de agua, potencialmente experimentando una menor perturbación del tráfico aéreo de los aeródromos. Presenta un precio muy atractivo y si se equipase con un Bambi Bucket podría incrementar su versatilidad desarrollando otro tipo de actividades como el transporte aéreo de unidades en tierra. Este modelo concreto ya está siendo utilizado en otros países y por otras comunidades autónomas del territorio español, como pueden ser Extremadura o Castilla y La Mancha. Definido el vehículo óptimo, se procedió a establecer los puntos de despliegue de las unidades que conformarían la flota. La siguiente imagen contiene los helipuertos de interés de la zona del País Vasco, identificado por colores. En azul se han marcado los helipuertos que permiten el acceso a helicópteros de emergencia. En lila tenemos helipuertos restringidos contenidos en parques de bomberos. En naranja se identifica el helipuerto de la plataforma Gaviota, de uso restringido y privado.
Finalmente, los identificadores rojos marcan la posición de los helipuertos sanitarios. En el estudio se comprobaron las dimensiones y, por tanto, la compatibilidad de estas opciones, pues, aun ser cierto que solo los candidatos azules y lilas podían ejercer como bases permanentes, conocer la compatibilidad con los hospitales podía resultar útil si se expandieran las competencias de la flota en el futuro, como por ejemplo para desarrollar operaciones de SAR. Tras evaluar estos candidatos, se determinó que las dimensiones del AW-119, muy parecidas a las aeronaves utilizadas por la Chancha, eran compatibles con todos los helipuertos. Sin embargo, debido a sus prestaciones y a la interferencia con otros servicios, solo los helipuertos de Sondica y Urreta y los parques de bomberos de San Sebastián y Agurain permitían establecer puntos de despegue permanentes. La baja presencia de opciones en la parte central del mapa generó la proposición de la habilitación de un helipuerto en Foronda. Aprovechando una de las plazas de aparcamiento para aviones del actual aeropuerto y dado su tráfico mayormente de transporte, se realizó una superposición de las superficies aeronáuticas básicas para valorar esta alternativa. Para realizar esta tarea se utilizó la integración de Bing Maps con AutoCAD 2017, consiguiendo un dimensionado que se correspondía con la realidad con una desviación únicamente introducida por la deformación del mapa Mercator, utilizado por Bing Maps. Se extrajo la conclusión de que, para un helipuerto 2 veces más grande de lo necesario, su área no perturbaba ninguna de las plazas adyacentes y, por consiguiente, no existían problemas para considerar esta opción si se requería en partes posteriores del estudio. Utilizando la integración de Bing Maps con AutoCAD 2017 anteriormente indicada y la velocidad de crucero del AW119 Koala, fue posible trazar las isócronas cada 5 minutos desde cada una de las bases de despliegue anteriores. Por medio de la superposición del mapa de riesgo local de incendios anteriormente expuesto, fue posible determinar la cobertura del riesgo en cada intervalo de tiempo y para cada una de las bases. En la imagen proyectada, por ejemplo, tenemos los resultados obtenidos con el despliegue desde Sondica. Como distintas fuentes sugieren, el tiempo máximo de llegada desde despegue de un vehículo aéreo hasta la zona afectada se encuentra entre los 10 y los 15 minutos para conseguir una intervención efectiva durante las fases iniciales del fuego, cuando los ataques resultan más efectivos. Por consiguiente, de cada base también se extrajo la cobertura de área hasta los 15 minutos, que resultará interesante en apartados posteriores. Contando manualmente los indicadores de riesgo dentro de cada uno de los intervalos de tiempo por cada una de las bases y asignando un valor numérico en función del nivel de riesgo de cada uno de los indicadores, se contabilizó el riesgo acumulado por intervalo de tiempo para cada uno de los puntos de despliegue. El riesgo acumulado de cada franja temporal permitió realizar una comparativa OWA-PRESS, asociando pesos a los tiempos de respuesta para poder, de este modo, valorar cómo de efectivos resultaban los despliegues desde ellas. Se determinó que tanto Sondica como Urreta ocupaban las primeras posiciones, seguidas por el hipotético helipuerto de Vitoria. Tanto San Sebastián como Agurain, por otro lado, recibieron una baja puntuación, por lo que se planteó la posibilidad de que estos no formaran parte de la distribución final. Los resultados del modelo OWA-PRESS, sin embargo, no consideraban el solape operativo entre bases, por lo que se complementaron estos resultados con la comprobación de la cobertura territorial superponiendo las áreas operativas de las distintas bases en diversas configuraciones. Este estudio permitió determinar que, por su proximidad a zonas de riesgo crítico, los helipuertos de San Sebastián y Sondica ocupaban posiciones estratégicas que debían ser consideradas necesariamente. El solape entre Sondica y Urreta, junto con la imposibilidad de imponer un modelo de base única centrado en esta segunda base, por el hecho de no cubrir el territorio en 15 minutos, ocasionó que Urreta terminase siendo desestimada. La configuración Sondica-San Sebastián y Agurain parecía interesante, pero se observó que el intercambio de Agurain por Foronda, imagen en este caso de la derecha, los resultados ofrecían una cobertura total del territorio dentro del margen de 15 minutos, con pocos sacrificios más allá de la habilitación del propio aeropuerto. Por lo tanto, se terminó estableciendo un modelo fundamentado en el despliegue desde Foronda, Sondica y San Sebastián de la unidad AW119 Koala. Este número de unidades se debe a la restricción infraestructural,
pues en San Sebastián solo existe un helipuerto. Para Foronda solo se planteó la adaptación de una plaza de aparcamiento y, aunque Sondica ofrece 3 puntos de estacionamiento, uno de ellos está ocupado por una unidad de Osakidetza, el Servicio de Salud Pública Vasca, y ocupar las dos plazas ocasionaría el colapso del espacio aéreo. Obviamente en el futuro se podría considerar una expansión si se considerase necesario. Configurada la flota, resultaba necesario valorar el aspecto económico de su implementación. La no restricción en el modelo de adquisición de los vehículos propició la aparición de una dualidad. Los helipuertos y el resto de los gastos se podían absorber a partir de un modelo de compra pura de las unidades o, por el contrario, optar por un modelo de renting. Los precios que aparecen en la pantalla son la proyección de los costes de adquisición y mantenimiento de la flota durante los primeros 5 años, pues no tiene sentido comparar los costes del año 1 al resultar evidente que el modelo de compra presentará una inversión inicial mayor. ¿De dónde se extraen, sin embargo, estos valores? Para el modelo de compra pura se sumaron los costes individuales de compra de los vehículos, mantenimiento y otros factores y se consideró una evolución desfavorable del precio de estos ítems, representado por un crecimiento del 0,3% anual en los costes, para comprender un escenario pesimista. En referencia al modelo de renting, el valor de la hipotética licitación se extrapoló a partir de contratos parecidos publicados por otras comunidades autónomas o por la propia Magrama. Salvando las inversiones iniciales del modelo de compra y fraccionando el contrato de renting a 5 años, se extrae que los costes de mantenimiento de la flota se mantendrían cerca de los 2 millones de euros. Esta cifra no es especialmente desorbitada si se compara con las inversiones en servicios de bomberos de las distintas comunidades forales del País Vasco, con lo que el coste podría absorberse sin demasiadas complicaciones. Adicionalmente, se verificó que una sola unidad aérea era capaz de cubrir áreas operativas equivalentes a múltiples parques terrestres, por lo que la amortización de la flota aérea sería potencialmente mayor que la de las unidades terrestres en cuanto a incendios forestales, por el hecho de poder desplegarse en un mayor número de operaciones. Aunque a priori el modelo de renting ofrecía una solución económicamente más atractiva, seleccionar el modelo de adquisición de los vehículos quedaba fuera del scope de este proyecto, dejando hipotéticamente libertad al gobierno vasco para que decidiera cuál de las opciones le resultaría preferible. El impacto ambiental que tendría la implementación de una flota autonómica de extinción de incendios en el País Vasco resulta evidente. Se conseguiría una reducción del área quemada anual, hecho significativo en una región semejante con tanta extensión forestal. La protección de las formaciones vegetales como árboles o arbustos puede ayudar a anclar la tierra durante fuertes lluvias y puede actuar desviando o frenando fuertes vientos, cosa que no es inusual en la región. Las plantas, adicionalmente, generan oxígeno a través de la fotosíntesis y permiten absorber la contaminación y los residuos presentes en el aire y el suelo, fortaleciendo los ecosistemas y mejorando las condiciones ambientales de la gente que vive cerca. También es importante destacar que los parajes naturales del País Vasco tienen una explotación comercial. Esta explotación comercial tiene un impacto social evidente. Y es que los bosques del País Vasco atraen turismo, tanto nacional como internacional, hecho que fortalece la economía. La creación de una flota de extinción de incendios también puede generar una mejoría en la percepción pública en cuanto a los servicios de bomberos, pues se mejora la oferta. La coordinación entre los equipos terrestres y aéreos también puede ayudar a conseguir un mayor grado de formación tanto de los bomberos de aire como de los bomberos de tierra, pues estas unidades deben compenetrarse una vez se realicen las operaciones de extinción de incendios. Finalmente, la integración de la flota a los servicios de emergencia generaría lugares de trabajo, a la vez que podría derivar en una subida de los impuestos, por lo que el aspecto socioeconómico genera ciertas incertezas, si bien no es crítico como ya se ha podido estudiar en el estudio económico. Las conclusiones que se extraen de los distintos apartados son favorables. La solución final adoptada cumple con los objetivos inicialmente descritos, ofreciendo una flota viable desde el punto de vista técnico y económico.
Adicionalmente, la solución aportada se ha desarrollado más o menos dentro de los plazos previstos por el Project Charter, si bien algunos fenómenos imprevistos como la visita a mitjans aeris o una redacción más rápida de lo esperado en ciertos apartados causó modificaciones en las deadlines. La carga de trabajo, que se había estimado en 385 horas, ha terminado estando cerca de las 390 horas de trabajo. Finalmente, es importante indicar que este estudio cumple con la normativa vigente en 2016, por lo que los futuros desarrollos del mismo o los proyectos derivados deben comprender siempre una actualización de dicha normativa, pues puede quedar obsoleta con el tiempo. Con esto doy por finalizada la presentación. A continuación procederemos a la ronda de preguntas, no sin antes darles las gracias por su atención. Muchas gracias.